Introducción. Napoleón afirmaba que el trabajo es la guadaña del tiempo, el trabajo se come al tiempo. Sobre la relación entre el tiempo y la vida, tratan estas reflexiones pensadas a la carrera. La vida va deprisa cuando se va corriendo, que cantaba Cortatu. El tiempo ordena la vida en la sociedad y la sociedad es ordenada por cómo se vive el tiempo. La manera en la que ordenamos y jerarquizamos el acceso al tiempo determina la posición y capacidad de intervención pública y viceversa. El tiempo es la cualidad que caracteriza por igual a la política y la economía. Sin tiempo no puedes decidir, sin decidir no puedes tener tiempo. Sin tiempo se es nada. La premodernidad estaba dominada por distintas clases de tiempos concretos, tiempos que se regulan en función de los acontecimientos, como el tiempo que mide lo que tarda en hacerse el arroz o en rezar un Padre Nuestro. El tiempo era dependiente de la actividad, los acontecimientos no pasaban en el tiempo sino que daban sentido al propio tiempo, la luna y las estaciones servían de orientación para calcular el paso del tiempo y ordenar la actividad. Jacques Le Goff, el célebre historiador de la Edad Media, traza el tránsito que va desde el tiempo eclesiástico al tiempo empresarial a través de las campanillas de trabajo, un sistema de medición y de ordenamiento de las jornadas laborales que sustituye al amanecer y al ocaso a la hora de marcar el principio y el final de la jornada. Con motivo de la concentración de la industria textil enfocada a la exportación, este sistema se implantará en las ciudades flamencas del siglo XIV, ya entonces encontramos las primeras luchas, cuando los empresarios textiles retrasan la hora de los relojes, recién introducidos en los talleres, con el fin de alargar las jornadas laborales. De este modo, comienza a tomar forma un tiempo nuevo, abstracto, que avanza a la par que se extienden las relaciones sociales capitalistas. En lugar de medir el tiempo partiendo de la duración de hechos, sucede al revés y es el tiempo abstracto el que pasa a medir aquello que se hace, la actividad. Un tiempo uniforme, continuo, homogéneo e independiente de los acontecimientos. Un tiempo absoluto emancipado de los hechos. Los municipios introducen en las torres relojes mecánicos y, a finales del siglo XIV, se establece la hora de 60 minutos. Pero es cuando se establece la hora que da comienzo al día, la hora cero, cuando realmente avanza el tiempo burgués, el tiempo contable que tanto odiaba Gramsci en Cada Año Nuevo. La ciudad se adueña del tiempo y se lo arrebata a la iglesia, pero, en su efecto, el ser humano se ve despojado de su dominio por un tiempo indómito al cual se ve obligado a subordinarse. La modernidad se cierra en un contrato social basado en el tiempo humano gastado y el trabajo remunerado. El hombre es el animal que usa relojes, nos dice Antonio Machado, precisamente porque es el único que tiene conciencia de la muerte y porque cree en ella, usa relojes. Reloj, es una voz que proviene de orologium, contador de horas. El reloj es el contador del capital. Primero colgado en los ayuntamientos para luego, en el siglo XVI, empezar a usarse en la actividad marítima como instrumento de navegación. Posteriormente se convertirá en símbolo de distinción burguesa el reloj de bolsillo y colonizará las estaciones de tren a mediados del XIX, cuando la hora unitaria de Greenwich rija los nuevos tiempos del ferrocarril. Ya entrado el siglo XX, el reloj de pulseras se populariza masivamente a raíz de la Primera Guerra Mundial y las necesidades de sincronización de la guerra moderna. Los soldados llevaban varios artefactos en la mano y el reloj de bolsillo les resultaba incómodo frente al reloj de pulsera, que tras la contienda bélica pasará a sincronizar la vida en toda la sociedad. Este dominio político sobre el tiempo se observa en el primer cambio de hora oficial en la Inglaterra de 1916, que acabó en disturbios. En España costó aceptar lo que hasta hace poco más de medio siglo se llamaba la Semana Inglesa, que incluye al sábado como día festivo en la semana. En la España pre-industrial, la comida del mediodía era a las 12 o la 1, y la cena antes de las 8, es en el Madrid bohemio de principios del siglo XX cuando empiezan a dilatarse los tiempos de la comida, usos que más tarde se extienden al resto del país. Las tradiciones, como las instituciones, son una creación social, pero se emancipan de esta relación y se presentan como al margen de su origen social. Se trata de congelar el tiempo y repetir el hoy como el ayer, y el mañana como el hoy, sin contingencia, sin equilibrios. Por supuesto, incluso con la actual homogeneización temporal, cada sociedad mantiene una experiencia distinta con el tiempo. Tampoco todas las personas ordenan y viven igual su tiempo, vemos distinciones por franjas de edad y se observa siempre una brecha de género. La mujer soporta más tareas y responsabilidad y disfruta de menos tiempo propio. Como se destaca en el estudio del CIS la percepción de los españoles sobre el tiempo, en 1992 solo el 46% de los entrevistados respondía que le faltaba tiempo. En 2012 asciende al 60%, cifra que aumenta hasta el 78% en el caso de las mujeres que tienen entre 18 y 34 años. Según la encuesta europea sobre calidad de vida 2016, el porcentaje de españoles con bajos ingresos que declaran dificultades para cumplir con las tareas familiares a causa del trabajo ha pasado de suponer el 31% en 2007 al 56% en 2016, y en la UE 28 ha pasado del 31% al 46%. El reparto, el uso, disfrute y decisión sobre el tiempo tiene que ver con el modo de convivencia en una comunidad, es decir, el tiempo es fruto de una relación sociopolítica, eso es así desde la antigua Grecia hasta nuestros días.
Los calendarios son una forma de explicar la manera de comprender el tiempo, los relojes son, además, la forma social bajo la cual vivimos el tiempo. La manera en la cual se vive el tiempo tiene que ver con una estructura de dominación social concreta, compleja por supuesto, en la cual se relacionan y cruzan distintos factores, pero que siempre pivota sobre el sentido y el acceso al tiempo. La Revolución Francesa introdujo un calendario nuevo en un intento de nombrar el flujo del tiempo de otro modo. Toda revolución, toda aspiración de cambio, pasa por reordenar el reparto y el sentido del tiempo, es la tensión impaciente e indómita que desobedece al contador del capital, la historia por la emancipación de los hábitos asumidos como hechos. Los sansculats y los campesinos destrozarán los relojes ubicados en los ayuntamientos e iglesias, algo similar a lo sucedido en la Revolución de Julio de 1830 cuando, según cuenta Walter Benjamin, ocurrió que en varios sitios de París, independiente y simultáneamente, se disparó sobre los relojes de las torres, y lo mismo ocurrirá en la Comuna de París de 1871. A fin de cuentas, una huelga siempre ha sido una demostración de fuerza, el despliegue de la capacidad soberana para disputar el tiempo en un territorio dado. Parar el tiempo, parar la cadena, implica parar la máquina, esto es, parar la continuidad constante del capital, Marx. Hoy vivimos una descomposición de un determinado orden temporal, el de la sociedad del empleo que, si bien ha sido históricamente corto, había conseguido proyectarse e instalarse como aquel que iba a perdurar y que ahora, en su derrumbamiento, todavía se reivindica. Ese orden del tiempo estable separaba claramente las esferas del tiempo de no trabajo y de trabajo. Hoy, todo es tiempo humano disponible para el trabajo, del mismo modo que el trabajo necesita disponer de menos tiempo humano. Bajo la extensión de la competitividad, el tiempo se queda corto, por eso el crédito compra tiempo a futuro, especula y apuesta sobre la base de una promesa extendida en el tiempo. Es la acumulación por simulación, tocos, recuerda Aristóteles, porque lo engendrado tictómena es de la misma naturaleza que sus engendradores, y el interés resulta como hijo del dinero. Así pues, si la mercancía hace del tiempo algo escaso, el capitalismo alicatado de la financiarización explora nuevos horizontes temporales sostenidos no ya en el trabajo social, sino en la apuesta a futuro sobre un reflejo de espejos. En la búsqueda por ganar tiempo y acotar el lapso, la inteligencia artificial consigue reducir el tiempo que se tarda en realizar una compraventa, pasando de los 20 segundos de hace 2 décadas, a los 10 microsegundos actuales. El orden social moderno de la representación política y el parlamentarismo, así como su correlato constitucional del trabajo ajustado al tiempo de la jornada laboral, está claramente erosionado. La política se ha mercantilizado al mismo tiempo que el trabajo ha tomado la forma propia de la política. Los ingredientes con los que se cocina la publicidad y el consumo se encuentran en la información y los datos registrados, el rastro y la huella que vamos dejando cuando compramos y se pasa un código de barras, cuando buscamos información, cuando opinamos e intercambiamos fotos, pareceres y comentarios, cuando conducimos, todo queda registrado y todo es susceptible de ser vendido y usado para vender otras cosas. Ese tiempo que se gana a futuro encarna la manera acelerada en la que vivimos nuestra temporalidad contemporánea. Tempus fugit, que decía Virgilio, el tiempo se nos escapa, nunca es suficiente y nos empuja a una competitividad extrema por encontrar bolsas de tiempo que pesan sobre nuestras espaldas y las ajenas. El tiempo se vive de forma cada vez más cardíaca. ¿Cómo se lucha contra una realidad cuando la propia realidad contra la que se lucha es la causa que impide luchar? ¿Cómo ganar el tiempo que no se tiene pero que abunda como nunca antes? Este es el laberinto histórico que tenemos que resolver. Este libro es un conjunto de reflexiones veloces, como no podía ser de otra forma. Quiero agradecer especialmente a Antonio Sánchez y a Cristina Castillo las revisiones, aportaciones, ideas y correcciones que han podido hacer de estas líneas sacando tiempo de donde no tienen. Lo bueno que hay en este libro es aportación suya, del resto culpen a un servidor.